Mis hermanos, muy buenos días. Señor les bendiga grande y ricamente. Espero que estemos con esa misma actitud que alabamos y adoramos al Señor para escuchar acerca de su palabra. Amén. Sí tenemos el corazón dispuesto y anhelamos escuchar la palabra del Señor, ¿o no? Creo que ese es el principal motivo por el cual estamos aquí esta mañana. Amén. Creo que ese es lo que anhela nuestro corazón. Nuestro corazón anhela escuchar la voz del Señor. Y en oración tenemos que decirle: Señor, habla, que tu siervo escucha, ¿cierto? Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 12, mis hermanos. El pasaje que nos corresponde en esta mañana, el día de hoy. Marcos capítulo 12, versículo 28. ¿Listo? ¿Lo tenemos todos? Marcos capítulo 12, versículo 28. Esperemos que allí en casa mis hermanos también ya lo tengan. Entonces dice la palabra del Señor: cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y, reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso nadie se aventuraba a hacer más preguntas. Amén. Cierre sus ojos allí donde está. Dígale: Padre celestial, Padre precioso, toda la honra y la gloria es para ti, mi Señor. En esta mañana, Padre, tú eres el motivo, tú eres la razón por la cual estamos aquí, Señor. Tú eres la razón por la cual nos reunimos, Padre Celestial. Tú eres la razón por la cual te adoramos, te glorificamos y te exaltamos. Tú eres la razón por la cual alzamos nuestra voz, Señor, para adorar y glorificar tu nombre, porque tú eres nuestro Dios, el único Dios verdadero. Fuera de ti, Señor, no hay Dios, Padre precioso. Por eso hoy, Señor, hoy hemos venido a este lugar a reunirnos como familia, como iglesia, Señor, para escuchar tu voz, Padre Celestial. Te pedimos, Padre, que, como decíamos ahorita, que tú hables a tu iglesia por medio de tu palabra, Señor. Que cada corazón que está aquí, Señor, en esta mañana, Padre Celestial, sea alentado por tu palabra, Señor. Que cada uno de nosotros hoy salga de este lugar, Señor, creciendo aún más, Señor, en tu palabra, en el conocimiento de Jehová y en el temor de Jehová, Padre Celestial. Ayúdanos a crecer, edifícanos a través de tu palabra, Señor, y ayúdanos a glorificar a Cristo por medio de la exposición de tu palabra, Señor. Toda la gloria y la honra es para mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ¿en qué día estamos? ¿Qué día estamos? ¿Cómo? El domingo. No, mis hermanos, otra vez la pregunta: ¿en qué día estamos aquí en el texto, en el pasaje? ¿Qué día nos encontramos en Marcos? Perdón, que es que a veces no me sé expresar. ¿En qué día estamos aquí en Marcos? Marcos, ¿qué día nos encontramos? Estamos en Marcos capítulo 12. ¿Y qué día es? ¿Alguien sabe? ¿Qué día? ¿Sábado? No, acuérdense que estuvimos el domingo. ¿Y el domingo qué pasó? La entrada triunfal del Señor Jesucristo. ¿Sí se acuerdan? La entrada triunfal. Y esa noche el Señor Jesucristo fue y miró el templo, y ¿qué encontró? Vendedores, gente que estaba allí haciendo de la casa del Señor un negocio lucrativo para ellos. ¿Qué pasó el lunes? ¿Qué pasó el lunes?
La purificación del templo. ¿Recuerdan? El Señor Jesucristo ese día fue, miró, vio todo esto y se fue porque ya era noche, pero al otro día volvió y botó todas esas mesas y dijo, mi casa será casa de oración, ¿sí? Y se fue otra vez. Y el martes en la mañana viniendo, se encontraron una higuera que estaba seca y entonces empiezan las preguntas. Podremos llamar el martes de preguntas. Si en este tiempo hay viernes de milagros, en ese tiempo eran los martes de preguntas. Y ese de martes es el martes de preguntas. Y ya hemos visto desfilar, se podría decir, a los fariseos, ¿sí? A los herodianos, a los saduceos. ¿Y qué ha pasado con todos ellos? Han quedado en ridículo, ¿cierto? Todos ellos vienen con el propósito de desacreditar al Señor Jesucristo y hacer que la gente rechace al Señor Jesucristo para poderle echar mano y poderlo matar. Ese es el plan de ellos, pero hasta este momento el Señor se los ha impedido. Dios el Padre les ha impedido esos planes que ellos tienen, ¿sí? Pero falta uno, falta el tercer round, ¿sí? Viene el tercer round. El texto que hoy tenemos nosotros y el título, perdón, en esta mañana es, ¿cuál es el título? El gran mandamiento, ¿sí? Ese es el título del mensaje del día de hoy, que es el tercer round, que viene ¿quién? Según el pasaje que acabamos de leer, un escriba. Mire ahí versículo, tenga su Biblia ahí abierta, Marcos capítulo 12, versículo 28, viene ¿qué? Un escriba. Así que el día de hoy vamos a dividir el texto en 3 puntos, sencillos, fáciles, para que usted se acuerde, para que ahora cuando su papá o su mamá le pregunten, usted pueda dar respuesta. O de pronto el pastor el martes, usted pueda dar respuesta. El primer punto lo he titulado la pregunta. El primer punto es la pregunta. El segundo punto, de una vez, para que los niños de una vez ya se puedan desconectar del mensaje. El segundo punto es la respuesta. Y el tercer punto, la expectativa. Esos son los 3 puntos que vamos a ver en esta mañana. El primer punto, la pregunta. El segundo punto, la respuesta. Y el tercer punto, la expectativa. ¿Sí? Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes han hecho algo por amor? Yo creo que todos. Bueno, ya los que por ahí pasan los 16, 17 años, los niños aquí pueden taparse en los oídos y no hagan esas cosas. Pero el resto, los que ya tenemos experiencias en el amor, hemos hecho muchas cosas por amor, ¿cierto? Yo creo que hay más de uno que si por ahí extiende las manos y si son algo viejitos encontraremos letras ahí en las manos con una I, ¿sí? Y hasta da vergüenza y se las o por aquí en el brazo, ¿no? No tienen por ahí en el brazo o en el pecho o en la frente. Las letras, ¿sí? Nosotros hacemos muchísimas cosas por amor. ¿Y usted qué ha hecho por amor? ¿Qué es lo que usted ha hecho por amor? El pasaje de hoy nos enseña que el pilar de obedecer los mandamientos es el amor. El pilar de obedecer los mandamientos es el amor. ¿Y el amor a quién? A Dios. El pilar de obedecer los mandamientos es el amor a Dios. El amar a Dios es un mandamiento universal. El amar a Dios es un mandamiento para todas las personas. Para todas las personas, amar a Dios es un mandamiento y es el pilar, es el que sostiene todos los mandamientos. Esto quiere decir que es el que sostiene mi obediencia a Dios. Así que tenemos el primer punto de la pregunta. Y yo quiero que miremos y analicemos bien la pregunta. Dice el versículo 28 que ¿quién hizo la pregunta? Un escriba. Y bueno, aquí hay un conflicto porque nosotros leemos en Marcos que él empieza diciendo cuando uno de los escribas se acercó, lo oyó discutir y reconociendo que Jesús le había contestado bien, ¿sí? Entonces muchos dicen, bueno, este escriba viene con buenas intenciones, pero si uno lee el pasaje paralelo que nos lo leyó Alex esta mañana, ustedes se dan cuenta que dice que el escriba vino para tentarle, ¿sí? Otros dicen, bueno, fue que el escriba después, el primer plan era ese, tentar al Señor Jesucristo, pero al escuchar que el Señor Jesucristo contestó bien, pues él cambió. Es más, si
ellos se reúnen para tentar al Señor Jesucristo. ¿A quién mandan? A un escriba. Y yo no creo que hayan escogido a cualquier escriba. Si ya han sido derrotados por el Señor Jesucristo, si el Señor Jesucristo ya los ha dejado en ridículo, ellos no van a mandar a cualquier escriba, sino que van a mandar uno que sea, ¿qué? Experto en la ley. Un maestro que sea experto en la ley. Por eso debemos recordar quién eran los escribas o qué era un escriba. Este escriba en particular, al igual que la mayoría de sus colegas, era un fariseo. En Mateo 22:35 se le da el título de intérprete de la ley. Era un intérprete de la ley. Es otro título de los escribas. Lucas se refiere a ellos como los doctores de la ley. Yo quiero que usted vaya imaginando cuál es el personaje que está enfrente del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el personaje que le está preguntando esto? Lucas dice que ellos son los doctores de la ley. Los escribas eran eruditos, profesionales especializados en la interpretación y la aplicación de la ley de Moisés. Esta gente era tan dedicada a estudiar la ley de Moisés que esta gente había sacado de la ley de Moisés 613 mandamientos. ¿Sabe cuál era el hobby de un escriba? ¿Sabe cuál era el hobby de un escriba? Tener largas discusiones para saber cuál era el mayor mandamiento de todos. Y ellos se reunían y duraban todo el día discutiendo entre ellos cuál era el mayor y cuál era el más importante, cuál era el que ellos tenían que obedecer, cuál estaba por encima uno del otro. Y eso era lo que ellos hacían todo el día. Todo el día se reunían y tenían largas discusiones, tanto así que habían dividido esos 613 mandamientos en 248 de ellos positivos y 365 negativos. O sea, ellos tenían para cada día un mandamiento de no harás, 365 mandamientos de no harás, 248 de sí harás. Entonces sería buena tarea aprendernos los 613 mandamientos. ¿Nos acordamos de los 10? Ahora los 613, ¿cómo sería esta? Estudiando todos los días. No obstante, los rabinos nunca pudieron llegar a un consenso en cuanto a qué leyes eran fuertes y cuáles eran suaves. Este dilema que enfrentaban todos los legalistas. Y yo quiero que usted se grabe aquí algo. Mis hermanos, todo lo que tú haces para Dios sin amor se convierte en puro legalismo. Grábatelo bien. Todo lo que tú haces para Dios sin amor se convierte en legalismo. O sea, si tú estás aquí esta mañana y tu corazón no está aquí en esta mañana, eres un legalista. Esto, igual que en ese tiempo, no ha pasado de moda, ni se quedó allá. Tristemente, hoy lo vemos también en las iglesias. Gente enfocada en qué se harás y en qué no harás. Gente diciendo si es lícito utilizar pantalón a las mujeres y no es lícito utilizar pantalón a las mujeres. Es lícito al hombre tener el cabello largo, no es lícito tener. Y se encierran en qué harás y qué no harás. ¿Sí? Todo lo que tú hagas, utilices el pantalón o no utilices pantalón, pero si lo haces con amor para el Señor, estás adorando al Señor. Pero si tú quitas el amor de Dios en lo que haces, eres un legalista. Y eso debe quedar claro en esta mañana. Dios busca personas que le adoren ¿en qué? En espíritu y ¿en qué? Y en verdad. Y es algo que vamos a ver en este pasaje. Mis hermanos, es algo impresionante porque este fariseo, es fariseo también, este escriba, lo primero que hace es reconocer que el Señor Jesucristo ha contestado ¿qué? Bien. Y miren que delante de ellos se están cumpliendo las profecías. Esta gente no solamente está siendo desenmascarada o sacando a la luz lo que hay en sus corazones, sino que delante de ellos aún también se está revelando el Mesías, cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento. O sea, ellos
Por eso hice el énfasis en cuánto ellos sabían de la ley, cuánto conocían ellos de la escritura. Ellos se la sabían de memoria, cada pasaje, cada texto. Gente que comprendía y entendía, entre comillas, las escrituras. Pero ellos tenían que ver que delante de ellos se estaba cumpliendo lo que decía Isaías. Y esto, recuerden que este pasaje ya lo habíamos leído. Cuando dice Isaías capítulo 11, dice, y brotará un retoño del trono de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. ¿A qué se hace referencia? ¿A qué? Sí, pero ¿y eso qué? ¿Descendencia de quién? De David. Recuerde que esto ya lo vimos por allá cuando la entrada triunfal. Que el Señor Jesucristo demostró que Él venía del linaje de David. Que era el cumplimiento a la promesa hecha a David. Pero Isaías no solamente sigue diciendo eso, sino mire el versículo número 2, dice, y reposará sobre él el espíritu del Señor. Y miren esto, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor, en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. ¿Y qué era lo que hasta este momento había hecho el Señor Jesucristo? ¿No había hecho esto? ¿No habían venido esta gente con su apariencia de escribas, bien vestidos, pulcros, santos, según ellos, con estas vestiduras? ¿Y qué era lo que había hecho el Señor? Los había juzgado, pero no por su apariencia, sino por lo que había en ¿dónde? En su corazón. Y eso solo lo hace Dios mismo. O sea que Dios sabe si tú estás aquí por legalista o porque realmente ¿qué? Le amas. Dios conoce nuestro corazón y Él sabe por qué hacemos las cosas. Él sabe por qué yo quiero estar aquí enseñando hoy. Él sabe por qué tú quieres hacer X o Y cosa. Él conoce las motivaciones que hay en ¿qué? En tu corazón. Y eso es lo que el Señor les ha mostrado hasta este momento a este grupo de personas. O sea, ellos debían haber entendido, este es el Mesías, porque nos está juzgando. Porque hay tanta sabiduría y tanto conocimiento en Él. Porque no hemos podido hacerlo caer con todas las preguntas. Y como dice el escriba, ¿y ha contestado? Bien, a todas las preguntas que le hemos hecho. Así que el Señor Jesucristo no solamente desnudó el corazón de esta gente, sino que también se estaba revelando quién era Él a estas personas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta del escriba? La pregunta de este escriba que hizo era algo que se podía esperar de él. Después de todo era un experto en el conocimiento de la literatura religiosa judía, la ley. Mis hermanos, el Sanedrín esperaba que Jesús contestara esta pregunta dando un mandamiento que no se hallara en la ley de Moisés. Lo que estaba esperando este grupo era que el Señor Jesucristo dijera cualquier otro mandamiento menos que estuviera en la ley de ¿quién? De Moisés. Y de esa manera se ponía a sí mismo por encima de ella y el pueblo reverenciaba ¿a quién? A Moisés. Recuerden que Moisés para el pueblo era el personaje más grande en el Antiguo Testamento. Moisés era el que había sacado a Israel del cautiverio en Egipto, lo guió por 40 años en el desierto. Recuerden que fue Moisés quien recibió la ley y quien la llevó al pueblo y quien experimentó aún la presencia visible y gloriosa de ¿quién? Nadie más en el Antiguo Testamento había hecho lo que hizo ¿quién? Moisés. O sea, para el pueblo de Israel, Moisés era el más grande de todos. Moisés era el super Moisés para ellos, ¿sí? Así que lo que ellos estaban esperando era que el Señor Jesucristo no nombrara a Moisés, que mandara a otros para vinírsele encima y hacerle caer. Pero delante de ellos estaba alguien no más grande que Moisés. Estaba el Señor de Moisés. Estaba el creador y el sustentador de ¿quién? De Moisés mismo.
El Señor Jesús trae una liberación mucho más grande y más gloriosa que la que trajo Moisés al pueblo de Israel. Una libertad del poder del pecado. El Señor te guía por el resto de tu vida y por la eternidad, no solamente los 40 años como lo hizo Moisés en el pueblo de Israel, porque Él mismo es el camino, porque Jesús mismo es el camino, porque Él mismo es la tierra prometida, porque Él mismo es la vida eterna. O sea, Él es superior a Moisés, como lo dice el libro de Hebreos. El Señor Jesús ahora nos dio la entrada a la presencia de Dios mismo. Ahora usted y yo podemos experimentar lo mismo que experimentó Moisés en la presencia de Dios. ¿Todo por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Con toda pena y vergüenza ya no necesitamos a Moisés. Para nosotros la iglesia, el más grande no es Moisés, no es Abraham. Para nosotros el más grande y el motivo de nuestra obediencia es el Señor Jesucristo, a quien amamos y adoramos y glorificamos. Por eso, mis hermanos, yo quiero que usted se deleite en la respuesta. Por eso el segundo punto en esta mañana es ¿qué? La respuesta. Mira el versículo 29. Jesús respondió, el más importante. Y aquí es bueno definir esa palabra importante, porque hay algunas discusiones que dicen que el Señor Jesucristo puso este mandamiento por encima de todos los mandamientos. Este es el primer mandamiento. Y sí, ahí dice, bueno, en la nueva versión de las Américas dice el más importante, pero si no estoy mal en la Reina Valera dice el primero, ¿sí? Sí, eso. La palabra allí tiene que ver con ser el primero de todos, pero como el jefe, como el que está sobre todos y el resto está a sujeción de este, ¿sí? Por eso, yo decía al principio que este mandamiento es el que sostiene todos los mandamientos. No es que sea más importante uno del otro, no, es que si no está este mandamiento, el resto no vale de nada. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a este mismo pueblo que de labios me honran, pero su corazón está ¿qué? Ahora, si ustedes recuerdan qué era lo que les llamaba el Señor, Dios a través de los profetas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿no era eso también? ¿De qué sirven los sacrificios que ustedes hacen? Tantas ceremonias, ustedes cumplen con todas las fiestas que hacen, pero de eso de qué sirve si su corazón está lejos de mí. Y eso era lo que le reprochaba Dios al pueblo en el Antiguo Testamento. Y esas mismas palabras se las dijo el Señor Jesucristo al pueblo, a este pueblo que está aquí presente. Ustedes de labios me honran, pero su corazón está ¿qué? Y eso fue lo que vimos el día domingo cuando la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Una multitud adorando a Dios, adorando al Señor Jesucristo. Pero su corazón estaba lejos de Él. Mis hermanos, y una vez más, como ese domingo enseñábamos, ¿cuánta gente hoy, en cuántas iglesias dicen estar adorando al Señor? En todo el universo. En todo el mundo, hoy, el día del Señor, ¿cuántos millares de personas se están reuniendo para adorar al Señor? La pregunta es, ¿está su corazón ahí? ¿Está el corazón de ellos ahí adorando a Dios? ¿O lo están haciendo simplemente por cumplir una tradición? Por cumplir. ¿Para cuántos de ustedes es pesado? ¿Para cuántos de ustedes es pesado levantarse un domingo para venir a la iglesia, a adorar a su Dios? Aquel que te hizo libre de tu pecado. Aquel que te sacó de la esclavitud del pecado donde estabas. Aquel que te dio la vida. Aquel que te da la entrada a la presencia de Dios, al trono de la gracia. ¿Para cuántos de ustedes son pesados los mandamientos del Señor? Y si el mandamiento de Dios para tu vida es pesada, es porque tú no amas a Dios. Estás quebrantando el primer mandamiento y el más importante y el pilar que sostiene todos los mandamientos. Por eso
enseñanza en esta mañana es importante, porque esto te va a definir como un verdadero creyente o como un legalista. O estás en la verdadera religión o estás en la falsa religión, siguiendo mandamientos, creyendo que por eso serás salvo, creyendo que por eso irás al cielo. Así que por eso es importante la respuesta del Señor. El Señor les dice, el más importante es, ¿cuál? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Con qué le respondió el Señor? ¿Sí recuerdan con qué le respondió el Señor? ¿Dónde está este pasaje? Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 5. Y yo quiero que usted vea algo y si no se asombra, intente como disimular que se asombró para que yo quede contento. Vaya a Deuteronomio, capítulo 6, en su Biblia. Yo sé que ustedes son muy ágiles y me ganan porque esta Biblia aquí electrónica es un poquito más demorada. Deuteronomio capítulo 6. Yo espero que usted haga así cara de asombro. El Señor Jesucristo contesta la pregunta. Y contesta la pregunta utilizando ¿qué? La palabra de Dios. ¿Sí? Utiliza contestando ¿qué? La palabra de Dios. Y contesta con el Shema, algo conocido para los israelitas. Y usted dice, ¿y eso del Shema qué es? Hermano, palabras sencillas, Shema se traduce escucha. Eso es el Shema, ¿sí? Y esto era lo que tenía que escuchar el pueblo de Israel. Pero yo quiero que vea usted la forma que el Señor contestó. Deuteronomio capítulo 6, ¿ya lo tiene? Versículo 1, mire esto. El Señor, Dios hablando al pueblo de Israel. Estos pues son los que, los estatutos y los decretos que el Señor, su Dios, que me ha mandado que les enseñe para que los cumpla en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 3, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en tu tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Versículo 4. Escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál, dirían técnicamente, cuál es el texto? ¿Cómo es? El texto, se me fue, el contexto inmediato, gracias. Contexto inmediato. ¿De qué está hablando el Señor? De los mandamientos, de obedecer los mandamientos. Pero mire que el Señor no empieza, harás y no harás. Él empieza muy claramente diciéndole qué es lo primero que tienen que hacer ellos. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Escuchen. Oiga, escuchen atentamente a lo que les voy a decir. ¿Y qué es lo primero que les dice? ¿Qué es lo primero que les dice? El Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Palabras para el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Y por qué para el pueblo de Israel? Pues ellos venían ¿de dónde? ¿De dónde estaba? ¿A dónde estaba el pueblo aquí? ¿Sí se acuerdan? ¿En dónde estaban? Aquí en este momento estaban en Egipto. Habían salido ¿de dónde? De Egipto. ¿Y qué había en Egipto? Muchos dioses. Y los padres de ellos, porque los padres ya habían muerto, habían aprendido de que se tenía que adorar a los sapos, a las vacas, al mar, al sol, a la luna, ¿sí? Y toda esta gente, cuando iba por el desierto, también se encontraba con un poco de naciones paganas que adoraban otros dioses. Y lo primero que el Señor le tiene que dejar claro
es que solo hay un Dios y no hay nadie más fuera de Él. Pero vuelvo a lo mismo, qué bueno que si esto se hubiera quedado allá. Pero hoy nosotros tenemos que recordar lo mismo, que solo hay un Dios verdadero, que no hay Dios fuera de quién, de Él. No hay otro Dios, solamente este Dios es el Dios creador. Solamente este Dios es el Dios, el que da la vida, la fuente de vida viene de Dios. Él creó los cielos y la tierra, Él hizo todo lo que vemos y no vemos. Él nos da la vida cada día, cada mañana. Él te da el aliento para levantarte de tu cama y poder ir a trabajar. Él es el que hace que salga el sol sobre justos y malos. Él es el que hace llover sobre buenos y malos. Él es el que te da la vida. Él es nuestro Dios. Y no hay nadie fuera de Él. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros olvidamos eso? Yo lo olvido. El lunes cuando nos vamos a trabajar, o cuando estamos almorzando, o cuando estamos desayunando, o cuando nos vamos a acostar, o simplemente al otro día cuando abrimos los ojos. La primera reacción que nosotros deberíamos tener era como la de los judíos. ¿Sabe cuál era la primera reacción de los judíos? No sé si están viendo la serie que promociona el pastor, The Chosen, o Chosen, o como se diga. Allí muestran cómo, Chosen, gracias hermano Matías por corregirme. Allí demuestran que ellos lo primero que hacían antes de moverse era recitar el Shema. Y decirle gracias Señor porque nos has dado. Pero yo digo, bueno, y eso sin amor a Dios, ¿qué es? Simple palabras. Nosotros quizás criticamos a los católicos porque se echan la bendición cuando van a salir de casa. Pero nosotros a veces oramos simplemente por cumplir una rutina. ¿Y si oramos? Mis hermanos, ¿cómo está nuestra devoción y nuestro amor para con Dios? El amor a Dios es el pilar de la obediencia de todos los mandamientos. Si yo obedezco sin amor, soy un legalista. Porque el pilar de todos los mandamientos es el amor. Porque implica todo nuestro ser. Y es lo que sigue contestando el Señor Jesucristo. Y es lo que encontramos en el Shema. Versículo número 5 de ahí de Deuteronomio capítulo 6. Que dice, ¿amarás a quién? Amarás al Señor tu Dios. Y ese amar que hay allí, en la Biblia encontramos diferentes tipos de amor. ¿Sí sabían? Está el amor ágape, está el amor fileo, ¿cierto? Y está el amor eros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el amor fileos es ese amor de cariño que uno se tiene, algo recíproco. Sí, es un cariño ahí entre usted y yo. ¿Sí? El eros es para solo casados. ¿Sí? Eso es para solo casados, niños. Ese eros es para solo casados. ¿Y el ágape? ¿Cuál es el ágape? ¿El amor qué? De Dios. Pero ¿qué significa el amor ágape? Un amor sacrificial, un amor que obedece. Es más, es el amor que se habla por allá en el pasaje de los esposos. Así es que el esposo debe amar a su esposa. Un amor sacrificial, un amor activo, un amor que hace, un amor que se demuestra a través de acciones. Entonces entendemos Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo dice? De tal manera amó Dios al mundo que hizo algo. Eso es un amor ágape, que hizo algo, que dio a su Hijo, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es un amor ágape. Y ese amor es el que está diciéndole al pueblo de Israel el Señor aquí. Amarás a tu Dios. Y esto implica todo tu ser. Por eso el versículo sigue diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y qué quiere decir la palabra corazón?
¿Qué quiere decir la palabra corazón? Ustedes escuchaban, bueno, yo creo que los más jóvenes no, al filósofo Vicosí, cuando citaba, vea que hay uno que escucha Vicosí, cuando decía y utiliza por allá en una canción la palabra ya en Proverbios, ¿recuerdan? Que dice, cuida tu corazón porque de él mana toda la vida. El corazón es el entendimiento hebreo en el centro de la entidad de una persona. Es la fuente de los pensamientos. Entonces, tal cual piensa uno, tal cual es. Actúo, hago. O sea, lo que yo pienso, lo que yo tengo aquí adentro, así actúo. Entonces, lo que el Señor les está diciendo, o nos está diciendo a nosotros también, es que nosotros lo tenemos que adorar, o lo tenemos que amar con todo nuestro ser. La diferencia entre corazón, alma, mente y fuerzas es muy pequeña, son muy parecidas, pero el Señor quiere ser enfático y repetir una y otra vez que a Él lo tenemos que amar con todo nuestro ser, con todo lo que somos, con nuestra alma. ¿Qué es el alma? Ustedes deben recordar en Mateo capítulo 26, versículo 38, cuando Jesús declaró, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Sí recuerdan cuando Él dijo esas palabras? El alma hace referencia a las emociones, a los sentimientos. Aún yo debo amar a Dios con mis emociones. La mente abarca la voluntad, las intenciones y los propósitos. Eso abarca la mente, la intención que yo tengo. Mis fuerzas se refiere a la energía física y función, lo intelectual, emocional. Todo esto, para resumir, es un amor total e integral y una adoración singular. El amor incondicional de Dios por los creyentes no debe ser correspondido con una devoción a medias. O sea, mis hermanos, quizás me voy adelantando al último punto, pero cuando yo entiendo el amor ágape, con el que el Señor me amó, ¿cuál debe ser mi respuesta? ¿Cuál debe ser mi respuesta a tan grande amor? ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia a cuán grande amor que Dios ha demostrado por nosotros, que ha dado su Hijo unigénito por nosotros? ¿Cuál debe ser mi respuesta en amor hacia Él? Pues lo que el Señor Jesucristo dijo, dar mi vida por Él. Por eso yo ahora quiero dar mi vida por Él, porque Él dio su vida por mí. Porque Él tomó el lugar que yo debía haber tomado en la cruz del Calvario, Él la tomó. Y por eso yo hoy rindo mi vida a sus pies. No por chulear y decir, no mataré, no haré tal cosa, no haré tal otra. Mis hermanos, cuando yo tengo una comprensión verdadera y bíblica del Evangelio, mi cosmovisión o mi visión acerca de los mandamientos y de lo que el Señor dice cambia totalmente y deja de ser una carga y viene a ser un deleite. Si yo le dijera de pronto hoy a Sergio, debes pasar 3 días en San Andrés con tu esposa con todo pago, ¿qué cara haría Sergio? ¿Qué tortura? ¿Con mi esposa? No creo, ¿cierto? No creo que si a usted le dicen que usted va a pasar un largo tiempo con su esposa a solas, sea una tortura para usted. Y si es una tortura, entonces debe buscar consejo, mis hermanos. Busquen consejería. Pero lo más normal es que no, porque yo amo a esa persona y me deleito con esa persona. Entonces, cuando nosotros entendemos el Evangelio y entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestro amor por Él hace que nuestra visión acerca de los mandamientos y de lo que Él nos dice sea deleitoso para nosotros. Nos deleitamos en su palabra, nos deleitamos en obedecerle, nos deleitamos en obedecer cada una de las demandas que Él ha dicho en su palabra. Yo veo que algunos no me creen. Entonces le voy a decir, vaya a Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20.
¿Sí sabe que está en Éxodo capítulo 20? Pero hasta lo dice triste. No, los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. ¿Lo tiene? Es que yo necesito que lo tenga para que usted se dé cuenta. Cuando usted se pone los lentes del amor de Dios y empieza a mirar de ese amor ágape que Dios tuvo para con nosotros, ¿cómo es que nosotros vemos los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos. Si yo amo a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma, no habrá otro Señor. Primer mandamiento. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Esposos, ¿cuántas mujeres hay aparte de su esposa? No me conteste, pero la respuesta más correcta sería: ¿cuántas? Ninguna. Si a usted como esposo le preguntan, ¿hay otra mujer? Usted puede decir: yo soy como Adán, en mi mundo solo existe Eva. Y dice el nombre de su esposa. Pues para con Dios, si nosotros amamos a Dios realmente, para nosotros no hay ¿qué? No hay otro Dios. No hay dinero que valga. No hay dinero que valga la pena. Ese no es mi Dios. Cosas materiales no hay. La fama no, eso no es mi Dios. Eso no es mi Dios. Las finanzas no son mi Dios. Mi Dios es el único Dios verdadero, porque yo a Él lo amo y no voy a ver otros dioses. Segundo mandamiento, ¿cuál es? No te harás imagen, ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios ¿qué? Celoso. Celoso. Hermanos, ¿cuántos tienen esposa celosa? No me conteste, no me conteste. Pero si usted conoce a su Dios y usted sabe que su Dios es un Dios celoso, ¿cómo vas a andar? ¿Cómo vas a vivir? Vas a andar con cuidado. Yo no quiero enfadar a mi Dios. No quiero que mi Dios se enoje porque Él me ama y exige que yo lo ame solamente a Él y me entregue solamente a Él. ¿Qué otro mandamiento sigue? ¿Versículo? ¿En cuál versículo está? 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y sigo con los esposos. Cuando usted le dice a su esposa Amparo, es porque usted está bravo, ¿sí o no? ¿O no? O si lo llaman a usted por el nombre, es porque hay problemas. O eso pasa en mi caso. Cuando me dicen Juan Carlos Castro Yara, descanse en paz. Entonces yo sé que hay dificultades. Pero mis hermanos, aún para nosotros, el nombre de Dios, y yo no sé, pero aquí hay una aplicación directa, ¿cierto? Cada vez que usted ve algo y lo dice como sin nada. Esto quedó rico, o se machuca y dice el nombre. ¿Qué pasa con nosotros? Con la reverencia a nuestro Dios. Decimos que le amamos, pero su nombre no lo tenemos como muy... Esta gente religiosa, y era lo que hablábamos esta mañana, y bueno, yo entraba en conflicto. Gente que hace las cosas por religión, las hace con cierto, que son estrictos, disciplina. Y pues nosotros que le amamos, ¿cómo no lo vamos a hacer? Nosotros que le amamos y lo hacemos por amor, ¿por qué no lo hacemos? Por eso la pregunta al inicial era, ¿qué cosas haces por amor? Pues todo esto lo tenemos que hacer porque amamos ¿a quién? A Dios. Mis hermanos, ¿sí me entienden? El pilar de todos los mandamientos es amar a Dios. Si tú no amas a Dios, y haces los mandamientos o estás buscando cumplir todos los mandamientos, eres un legalista. Estás en una falsa religión. No eres conocido por Dios. El Señor Jesús te dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí.
Porque el amor a Dios es el pilar de todos los mandamientos. Es el jefe de todos los mandamientos. Todos los mandamientos se sujetan a este mandamiento: amar a Dios con todo nuestro ser. Y el segundo es semejante a este, dice el Señor Jesucristo. Vuelva a Marcos. Bueno, en Mateo lo dijo, pero vuelva a Marcos. Marcos capítulo 12. ¿Listo? ¿Ya lo tiene? Dice, el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti. ¿Como a ti qué? Y mire que es interesante, porque yo estudiaba y la Biblia en ninguna parte nos enseña a amarnos a nosotros mismos. Entonces la pregunta es, ¿por qué la Biblia no nos enseña a amarnos a nosotros mismos? Porque nosotros nos amamos nosotros mismos por naturaleza. Usted dice, no, yo no me amo a mí mismo. Pues mírese cómo viene vestido hoy. Usted no cogió lo que primero encontró, ¿no? Usted buscó hoy lo más bonito para ponerse. O eso espero, ¿no? Usted se peinó. Eso demuestra que usted se ama a usted mismo. Antes la Biblia nos enseña todo lo contrario. La psicología nos enseña el amor propio, a tenerse usted un amor propio, ¿sí? Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña todo lo contrario. ¿Cuál es la marca de un falso maestro? ¿Sí recuerdan o no recuerdan cuál es la marca de un falso maestro? Amadores de sí mismos. Estas personas se aman a sí mismos y por eso dan deleite, si usted quiere buscar el pasaje, dan deleite a todo lo que ellos quieren, a los deseos carnales. Entonces se emborrachan, entonces tienen orgías, entonces hacen un poco de cosas porque ellos se aman a sí mismos. Pero el Señor nos dice que nosotros debemos amar a los otros. Y entonces cuando yo amo a Dios, mi amor se canaliza, se enfoca hacia el prójimo, hacia la persona que Dios me ha puesto a mi lado, hacia los que me rodean, ¿sí? Y entonces la segunda tabla de los 10 mandamientos, yo las voy a ver diferente. ¿Cuál es el mandamiento número 6? ¿Lo escorché? Deuteronomio, vaya a Éxodo, perdón. Éxodo capítulo 20. A ver cómo usted empieza a ver la segunda tabla. ¿Lo tiene? Después de acordarse del día de reposo para que lo guarde, o sea, acordarse del día del Señor y estar aquí, deleitarnos en su presencia, en su palabra, porque lo amamos y porque queremos pasar tiempo con Él. ¿Ya lo tiene? ¿Cuál era el sexto? ¿Qué versículo está? Versículo 12. ¿Honra qué? ¿Honra a tu padre y a qué? Si yo amo a mi prójimo, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi primer prójimo? Mis padres. Entonces yo los voy a honrar, ¿porque qué? Porque los amo. No matarás. ¿Por qué no voy a matar a mi prójimo? Porque le amo. ¿Por qué no voy a cometer adulterio? Porque es mi prójimo y yo lo amo. ¿Por qué no le voy a robar? Porque es mi prójimo y yo le amo. ¿Por qué no voy a decir mentiras de mi prójimo? Porque yo lo amo. ¿Cambia o no cambia nuestra perspectiva de los mandamientos? ¿Cambia o no cambia la visión de los 10 mandamientos? Para un hijo de Dios que ha experimentado el amor de Dios en su vida, cambia totalmente. Ya no es una carga, ahora es un deleite. Ahora son gozosos, son alegres. Ahora para mí eso es vida.
Ahora los 10 mandamientos no son carga, sino son vida para mí. Y por eso yo quiero obedecerlos. Por eso yo quiero vivir según los mandamientos que Dios ha estipulado en su palabra. Porque Él me amó a mí y por eso yo ahora lo amo y quiero obedecerle. Mis hermanos, las palabras del Señor son claras en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad ¿qué? Si me amáis. Si realmente me amas, obedece. Si realmente me ama, demuéstramelo a través de la obediencia. Ahí demostramos que amamos al Señor. Por eso el Señor Jesucristo también dijo que cómo podemos decir que amamos a Dios que no vemos y no amamos ¿a quién? A nuestro prójimo. Yo no sé, pero a mí me asombra la sabiduría que hay aquí. Nada se contradice, sino que todo se complementa, sino que las palabras del Señor son bien utilizadas, como Pablo le dijo a Timoteo, traza bien la palabra de verdad. Y aquí está el maestro de maestros enseñándonos a nosotros que el pilar de los mandamientos es el amor a Dios. Y que si le amamos, entonces guardaremos sus mandamientos. El amor a Dios te hace diferente a los legalistas. Y de pronto estoy viendo la cara de incredulidad de ustedes. Entonces vamos otra vez a Marcos. Vamos a Marcos otra vez porque es con la palabra que hablamos nosotros. Marcos capítulo 12. ¿Listo? ¿Lo tienen? Marcos capítulo 12, ahora saltemos, nos vamos a meter en terreno ajeno que le toca a otro predicador, pero es solo tocándolo. Versículo 38, el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Cuídense de quiénes. ¿Cuídense de quiénes? Del que le está preguntando, mire. A quienes les gustan andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas ¿qué? Oraciones. ¿Estos recibirán mayor? Yo le pregunto, ¿era malo ir a la sinagoga? ¿Era malo hacerse en las primeras sillas? ¿Es malo orar? No, eso es bueno. Pero estas personas, ¿por qué lo hacían? ¿Cuál era la motivación de ir a las sinagogas? ¿Cuál era la motivación de estar en las primeras sillas? ¿Cuál era la motivación de hacer largas oraciones? ¿Era su amor a Dios? Ser vistos por los demás. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué haces largas oraciones? ¿Por qué te gustan las primeras sillas? ¿Para ser vistos de los demás? Todo lo contrario. Mire, versículo 41, todo lo contrario. Lea solo el título. ¿La ofrenda de quién? ¿Qué pasó con la viuda? El Señor Jesucristo está sentado y está mirando dónde se echan las ofrendas. Y pasan los fariseos, y pasan los escribas, y hacen sonar las trompetas, que se den cuenta que ellos están ofrendando. Pero después pasa una viuda, y echó todo lo que. ¿Cuál es la enseñanza? Amó a Dios más que a su propia vida. Salmo que vimos el día martes. Esta viuda amó a Dios más que a su propia vida. Puede ser que no echó mucho, pero lo echó con su corazón. Lo echó con amor. Ella obedeció y fue y ofrendó. Y ante los hombres fue poco, pero ella amó más a Dios que a su propia vida. Ojalá en este lugar hayan muchas viudas, no hablando literalmente, sino personas que amen así al Señor, personas que nos deleitemos en el Señor, personas que
nos gocemos y amemos a Dios más que a nuestra propia vida. Pero el tercer punto es la expectativa. Y es algo sorprendente, mi hermano, porque así como yo le estoy predicando, así de emocionado estaba en este pasaje. Y este pasaje me dejó como cuando usted está mirando una película, o una serie, o una novela. ¿Y qué pasa en las novelas cuando se ponen mejor? ¿O en una serie cuando se pone mejor? ¿Qué dice? ¿Qué título sale ahí? Continuará. Pues así pasó aquí. Aquí este escriba le dice al Señor: bien, maestro, ¿has contestado? Excelente. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y el Señor Jesucristo, al ver esto, ¿qué le dijo? No está lejos de ¿qué? Del reino de Dios. Mis hermanos, y la frase ahí vale la aclaración, y la hace también el pastor Suel, no es decirle esfuérzate un poco más. No es decirle esfuérzate un poco más que pronto llegarás al reino de los cielos. No, esa no es. Esa no es la intención del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, esta escena es la misma con el joven rico. ¿Sí recuerdan al joven rico? ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué le dice cuál es la pregunta del joven rico al Señor Jesucristo? ¿Cuál es? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Sí, en palabras sencillas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Para entrar al reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? Haz esto, haz esto, haz esto. Y Él dice, ¿todo eso qué? O sea, Él cogió la lista y dijo, esto ya lo hice, esto ya lo hice, esto ya lo hice. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Dónde estaba su corazón? ¿Qué era lo que más amaba a este hombre? O sea, este escriba está así delante del Señor. El Señor le ha compartido el evangelio, lo ha evangelizado, y este varón tiene que tomar la decisión. ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Se acuerda que el pastor Sebastián ha sido muy enfático en decirnos los 3 hilos conductores de Marcos? ¿Cuáles son? ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo o qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Y cómo reacciona la gente? La respuesta de la gente. Pues aquí lo vemos. Este hombre vio quién es el Señor Jesucristo. Escuchó lo que dijo el Señor Jesucristo. Ahora tiene que haber ¿qué? Una respuesta. Ahí está el evangelio, mis hermanos. La ley nos muestra que nosotros somos pecadores y que no hemos podido cumplir ninguno de los mandamientos. Pero vino uno, el Señor Jesucristo, que cumplió toda la ley, la cual usted y yo no podíamos cumplir. La obedeció a la perfección. Y Él hoy ofrece vida eterna. Ofrece que esa justicia que Él obtuvo por medio de la obediencia y yendo a la cruz del Calvario sea impuesta a nosotros, sea colocada a nosotros. Si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Si tú estás aquí y hoy tú no amas al Señor y estás quebrantando el primer mandamiento sobre todos los mandamientos, hay esperanza. Cristo hoy te dice que te arrepientas de tu pecado. Y Cristo hoy te llama al arrepentimiento, igual que lo hizo en este tiempo. Y hay esperanza en Él. Mis hermanos, tú no puedes decir que vienes al Señor Jesucristo porque el Señor te sanó una mano. Que tenías 2 manos izquierdas y ahora tienes una derecha y una izquierda. Tú no puedes decir que llegaste a los pies del Señor porque tenías una deuda y el Señor pagó tu deuda financiera. Porque en pecado sí, pero hablando de dinero no. Tú no puedes decir que llegaste al Señor por eso. Tú no puedes decir que estás aquí, que porque un día estabas enfermo, te dolía una muela y Dios te calzó la muela. Y que por eso tú amas al Señor. No. Tú debes decir que estás aquí porque Dios te amó primero y demostró ese amor en Cristo Jesús, dándolo a Él para que tú hoy creas en Él y por eso tú hoy le amas y le sigues y le adoras. Esa tiene que ser tu respuesta. ¿Por qué sigues al Señor? Porque has entendido el evangelio. El evangelio empieza
en la cabeza, siendo razonable, entendiendo, comprendiendo el Evangelio. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo por mí? Y entonces yo le sigo a Él. Es lo mismo que pasó con Nicodemo. ¿Se recuerdan de Nicodemo? Es lo mismo. Es la expectativa. Nosotros no sabemos este escriba qué pasó, porque el texto no lo dice. Lo que sí dice el texto es que nadie osaba preguntarle nada más. O sea, tercer round y fue knockout. Están vencidos. No han podido con el Señor Jesucristo. Él vive hoy. Él reina por los siglos de los siglos. Él es nuestro Señor. Él es el Rey de Reyes, el Dios del universo. Está sentado en su trono y no hay nadie que pueda contra Él. Y yo soy su siervo y yo le sigo. Y de ese Señor es que nosotros predicamos. Y quizás la aplicación del tercer punto es: ¿tu vida está en expectativa? ¿O ya has tomado una decisión? ¿O ya sabes a quién sirves? Y sobre todo, lo más importante, ya sabes cuál es la motivación por la cual tú le sigues. Mi hermano, recuerde la frase. ¿Cuál era la frase que he estado repitiendo? El pilar de todos los mandamientos es el amor a Dios. Quitas el amor de Dios en los mandamientos y te vuelves un legalista. Le invito a que se ponga de pie y vamos a orar al Señor, nuestro Dios, a quien amamos con todo nuestro ser y con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y en quien nos deleitamos cada día y cada mañana y le adoramos y le exaltamos. Amén. Padre celestial, Padre precioso, te damos gracias. Oh Señor, cuán amor has demostrado por nosotros, tu iglesia. Este amor tuyo por nosotros, por tus hijos, me contriñe, Padre. Estremece mi corazón, Señor. El amor que tú has tenido por nosotros, Padre, al dar tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te amamos a ti. No amamos al mundo, porque tu palabra es clara, que el que ama al mundo no tiene el amor de Dios en él. Y yo hoy, Señor, te pido que nos ayudes a crecer en el amor por ti, Padre. A conocerte más a través de tu palabra, a conocer más de tu obra, del Evangelio a través de tu palabra, a deleitarnos en tu palabra cada día más y más. Permítenos, danos ese privilegio de poder meditar en nuestras casas, de poder estar en nuestra casa, abrir tu palabra, conocerte, deleitarnos, tener tiempos íntimos contigo, Señor, de intimidad, de poder orar, de poder clamarte a ti, Señor, de poder abrir tu palabra, de poder ver a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro Dios que es glorioso a través de tu palabra, Señor. Que tú, mi Padre precioso, nos ayudes, Señor. Señor, que como orábamos el sábado, que esa oración del sábado también sea nuestra oración. Que nosotros también podamos decir entre semana: mi alma tiene sed de ti, Señor. Que nosotros también podamos ser como el salmista, que mi carne desfallece en el desierto por ti, por tu presencia, por estar ante tu presencia. ¿Cuándo vendré y me presentaré ante mi Dios, al cual amo y adoro y glorifico y exalto con todo mi ser? Ayúdanos a ser una iglesia que te ame, que te glorifique, que te exalte. Ayúdame, Señor, a que cada día mi vida esté más rendida ante ti, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Padre, porque te amamos, Señor. Señor, también oro si hay alguien que no se ha arrepentido de su pecado. También oro y clamo a ti si hay alguien aquí, Señor, que hoy, Padre precioso, quizás ha sido confrontado con tu palabra. Para que tú le inquietes, Padre, para que tú inquietes ese corazón, Señor. Si alguien nos está viendo, Padre, y no ha entregado su vida a Cristo, yo clamo a ti, mi Padre, para que tú le convenzas de pecado, de justicia y de juicio, y para que él pueda ver también al glorioso Cristo, para que él también pueda ver a Cristo como su esperanza, su Salvador, su Señor, y que pueda experimentar el amor que hoy todos nosotros sentimos por ti, y entregue su vida en obediencia a ti, Señor.
Padre, toda la gloria y la honra es para ti, mi Señor, porque tú eres Dios bueno, porque tú eres el Dios creador de los cielos y la tierra. Tú nos diste la vida, tú nos sostienes y cada día tienes cuidado de nosotros, Padre. Toda la gloria y la honra es para ti, mi Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.